Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 15 de julio. Esto es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Transformación. Hoy me presento ante ustedes para hablar de transformación, de la transformación real, concreta, que se ve, que se toca en una Zaragoza que ha recuperado el orgullo y la ambición de ser grande. Es la palabra, transformación, la palabra que más veces ha repetido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su discurso inaugural del debate sobre el estado de la ciudad. Un discurso que me parece que se ha ido a más de hora y media, no lo he calculado exactamente, pero por ahí. Hoy y mañana tiene lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza el tercer debate sobre el estado de la ciudad, el último antes de las elecciones municipales de mayo de 2027. Mucha expectación en torno a él, en torno al debate, pues porque sobre todo nos ha dado una pista y nos va a seguir dando pistas sobre por dónde le pega el aire a cada partido político. Lo que ha ocurrido esta mañana, lo que va a ocurrir esta tarde y lo que va a ocurrir mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Salón de Plenos, marca la pauta del final de la legislatura y casi que de inicio de campaña. Podemos decir que de alguna manera estamos ya en pre-campaña, porque algunas cuestiones que ha comentado hoy la alcaldesa, si no ha tenido tintes electorales, sí ha tenido tintes electoralistas. Más tarde lo veremos. Esta mañana, como les decía, intervención. Esta tarde intervención de la alcaldesa, me refería, esta tarde turno de réplica de la oposición y de contrarréplica, por ende, del gobierno de la ciudad. Y mañana por la tarde, partido de vuelta, mañana por la mañana, estoy que no sé dónde estoy. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, partido de vuelta en esta sesión plenaria del debate sobre el estado de la ciudad. Mañana, a partir de las 12, propuestas de resolución por parte de los partidos de la oposición. Bien, se trata de una cita importante, como también lo es el debate sobre el estado de la comunidad en las Cortes de Aragón, o como también lo es el debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados. Claro, otra cosa es que para Pedro Sánchez sea o no sea importante, o le dé la gana o no le dé la gana convocarlo. Precisamente esta cuestión, el hecho de que Pedro Sánchez todavía no ha tenido, desde 2002-2023, no ha tenido ningún debate sobre el estado de la nación, precisamente por esto, pues ha sido una de las armas, ¿no?, que ha utilizado la alcaldesa, una de las ideas que ha lanzado nada más empezar su discurso, hablar de Sánchez y del sanchismo. Y ha sido recurrente esta técnica, esta estrategia, pero no lo digo como crítica, ¿no? Es normal, es la contraposición de modelos, contraposición de gestiones. Es muy fácil defender 3 años de Natalia Chueca cuando enfrente tienes 3 años de Pedro Sánchez, aunque son muchos más, ¿verdad? Pero de esta legislatura, 3 años. No nos olvidemos tampoco que 2027 es año de elecciones municipales y generales. Pero bueno, mientras que Sánchez sube los impuestos, Zaragoza es la ciudad con los impuestos municipales más bajos. Mientras que Sánchez aumenta la deuda pública incluso por encima de lo que en teoría puede, Zaragoza sanea sus cuentas y consigue la autonomía financiera. Y estos son solo algunos de esos 2 ejemplos, pero que fundamentan, justifican que la alcaldesa haya usado esta técnica, la de la contraposición de modelos, el sanchismo en España, y así nos va, y el chuequismo, el Partido Popular en la alcaldía de Zaragoza y en el gobierno de Aragón, y así nos va en Zaragoza, y así nos va de bien, se sobreentiende que es de bien en Aragón. Volviendo al contexto, como les decía, pues una cita importante en la que pues no han faltado personalidades públicas. En Radio Aragón hemos estado allí presentes y he podido ver, por ejemplo, a Teresa Ladrero, presidenta del PSOE de Zaragoza, a Jorge Azcón, por supuesto, presidente de Aragón, exalcalde de la ciudad, que hace 4 años estaba en la piel de Natalia Chueca. También le tocó al señor Azcón hacer este tipo de discursos. También he podido ver a María Navarro, presidenta de las Cortes, a Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón. Me ha parecido ver a la senadora del Partido Popular, Rocío Dibar, también a Santiago Morón, portavoz de Vox. En fin, unos acompañando a la alcaldesa y otros claramente pues por compromiso institucional. Pero bueno, ¿para qué sirven este tipo de discursos? Pues suelen ser discursos triunfalistas, marketingianos y con poca autocrítica. ¿Sirven para defender modelos? Sí.
para defender lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, también, obviamente, que también. Pero sobre todo, a la alcaldesa yo creo que le ha servido para postularse de nuevo como alcaldesa en la próxima legislatura tras las elecciones. Esta tarde otro gallo cantará, u otra gallina, porque las portavoces son todas mujeres. Eva Torres, Marisa Gaspar, Elena Tomás, Lola Ranera, sí. La alcaldesa tendrá que esquivar balas críticas sobre las luces y sombras en algunos de sus proyectos estratégicos, como esas luces y sombras en la gestión de la ciudad del cine, o los sobrecostes de la nueva Romareda, o el lío y el follón que hay montado en el parque de atracciones. Pero en fin, es lo más llamativo entre las balas críticas que tiene que esquivar Natalia Chueca, porque realmente, desde el punto de vista del Partido Popular, el gobierno de la ciudad ha cumplido más del 90% de su programa electoral, a falta de todavía 10 meses para que venza el plazo para cumplir el 100%, ¿no? Ya sabemos que hay alguna cosa que no va a poder cumplir. Por ejemplo, sin ir más lejos, la ciudad inteligente del deporte. Vox no le ha dejado y lo único que hay de la ciudad inteligente del deporte es un estadio modular, el Ibercaja Estadio, pero ahí no ha habido ni deporte ni inteligencia ninguna. Chiste recurrente cada vez que hablo de la ciudad inteligente del deporte. Entonces, claro, cuando desde el punto de vista del Partido Popular le dices a tus ciudadanos, a tus votantes, pero también a tus ciudadanos, que he cumplido con mi palabra, que he cumplido ya sea porque se ha ejecutado ya o porque se está ejecutando, que he cumplido más del 90% de mi programa electoral. Claro. Entonces, ante este panorama, si este tipo de discursos también sirve para anunciar cosas, para copar titulares, ¿qué podía anunciar hoy la señora Chueca? ¿Qué as tenía en la manga? ¿Qué anuncio se habría guardado, no? ¿Qué gran anuncio se habría guardado en la chistera lo suficientemente potente para volver a presentarse ante los ciudadanos como la alcaldesa que necesitan? Pues potentes no sé, pero anuncios un buen puñado. Marcos Murcia, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero. Hola, buenos días, Juan. Bueno, hemos estado por allí, ¿verdad?, presenciando in situ y en directo el discurso de intervención, no sé ni dónde estoy, la verdad, el discurso de la alcaldesa de Zaragoza en ese discurso inaugural del debate sobre el estado de la ciudad. Una primera valoración, Marcos. Pues un discurso triunfalista, el de la alcaldesa, liderado por la transformación como eje principal y con ataques a la oposición y al gobierno de España. 1 hora y casi 45 minutos de intervención en los que Natalia Chueca ha sacado pecho de su gestión en la comunidad, destacando proyectos como la regeneración del río Huerva como uno de los más importantes de su legislatura. También la inversión en vivienda, renovación de calles y apuesta por la cultura. Un discurso que concluía con el ya sonado Zaragoza mejora como lema de gobierno, en el que ya es el último debate del estado de la ciudad antes de las próximas elecciones municipales. Natalia Chueca además agradecía a su equipo de gobierno el trabajo realizado. Chueca ha nombrado 1 a 1 a todos los consejeros, aunque tampoco... Concejales, consejeros y concejales, no todos los concejales son consejeros, los consejeros nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Son 15 concejales. Aunque tampoco ha querido olvidarse de agradecer a aquellos que respaldan su mandato en el consistorio. Lo escuchamos. Quiero también agradecer al Grupo Municipal Vox su apoyo constante a los presupuestos y a las ordenanzas en este mandato. Porque también les digo que ninguno de nuestros vecinos entendería que Zaragoza hoy no tuviese una voz propia o que estuviese paralizada y bloqueada. Les animo a seguir por ese camino, por el camino del entendimiento, y que sean conscientes de que la alternativa son gobiernos de izquierdas que subían los impuestos y que endeudaban la ciudad. Miren, me parece muy interesante este acercamiento y agradecimiento a Vox, porque yo creo que esconde un mensaje, una declaración de intenciones, una lectura a futuros. En primer lugar, hace mención al bloqueo, porque recordemos que no hace mucho, hace 6 meses, Zaragoza estaba sin presupuestos. Llevaban negociando desde septiembre del año pasado el equipo de negociación de Eva Torres con el de Natalia Chueca, y de repente, el día de Navidad, yo recuerdo que como regalo nos regalan no vamos a aprobar los presupuestos porque no estamos de acuerdo con el volumen de la administración. Señora Chueca, tienen ustedes que reducirlo y no estamos de acuerdo con que se nos pueda multar por entrar con nuestro coche en el centro de Zaragoza cuando Zaragoza no es una ciudad contaminada. Lo recordarán perfectamente, anda que dieron mal con este tema. Zona de bajas emisiones
y el tema de la reducción de la administración. Entonces hace mención a ese bloqueo, que es interesante no olvidarlo, porque ahora somos muy amigos, hablo de PP y de Vox, son muy amigos en las Cortes de Aragón, yo creo que hasta que aprueben los presupuestos. Luego ya veremos. Porque, insisto, que es que 2027 es año electoral de municipales y de las generales, para las Cortes Generales, y en algún momento Azcón se bajará de su puesto de presidente de Aragón para ejercer como presidente del Partido Popular de Aragón, para defender a su candidata Natalia Chueca. Y tendrá que atizar a Vox. Y Vox viceversa. ¿Por qué? Porque, y esto es importante saberlo y recordarlo, el enemigo es Sánchez, bien. El enemigo es la izquierda, también. Pero realmente el enemigo real de PP es Vox. Y el de Vox es el Partido Popular. Porque comparten ese espectro político y es donde pueden tener ese trasvase de votos. Entonces también es interesante esta idea, porque ahora vamos a comentar otras cuestiones. Yo creo que la alcaldesa de Zaragoza ha hecho algún tipo de declaración que va en esta línea, en robarle votos a Vox. Luego lo comentamos. Pero sobre todo, dice la alcaldesa, gracias Vox porque la alternativa si no es el modelo de la izquierda. Para mí la señora Chueca está presuponiendo que el modelo de gobierno tras las próximas elecciones va a seguir siendo el mismo. Gobernar en minoría, con el apoyo necesario, indiscutible e inevitable, aunque le duela a la alcaldesa, de Vox. Es decir, escucho estas palabras y pienso que además de una clara tendida de mano, la alcaldesa que casi está admitiendo la imposibilidad de lograr la mayoría absoluta. Vamos con más anuncios que ha hecho la alcaldesa, hasta 19, entre ellos un nuevo conservatorio. No está mal, o sea, decíamos, yo pensaba que se guardaría algún gran anuncio y no está mal. 19, ahora valoramos si son o no son pequeñitos. A ver. Pues entre ellos un nuevo conservatorio municipal profesional de música, un expediente único electrónico apoyado en inteligencia artificial, un cheque bebé ¿Un cheque bebé? Un cheque bebé o la transformación del canal Imperial. Nuevos planes en todas las carteras del ayuntamiento que sin duda pondrán a trabajar a los consejeros. Si te parece, Juan, desglosamos algunas de estas promesas de la alcaldesa para la recta final de la legislatura. Pues, en primer lugar, el expediente único electrónico como promesa de mandato con el objetivo de simplificar los trámites burocráticos. Lo explicaba la alcaldesa. En este capítulo de simplificación administrativa, antes de que acabe el año, vamos a dar un salto de gigante. Y es que vamos a implantar el expediente único electrónico, tanto en el área de urbanismo como en la tramitación de subvenciones. Los trámites van a dejar de estar dispersos y se gestionarán de forma ordenada y digital gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. La relación del ayuntamiento con el ciudadano, las empresas, también con los colegios profesionales será mucho más ágil y más rápida. Vamos a empezar con las dos principales demandas de los vecinos, que son las licencias y las subvenciones, pero me comprometo a que en mi próximo mandato todos los expedientes que se realicen en el Ayuntamiento de Zaragoza serán a través del expediente electrónico único. ¿Ha dicho lo que yo creo que ha dicho? A ver, mesa técnica, por favor, repítame esa última parte. Me comprometo a que en mi próximo mandato... Se compromete a que en su próximo mandato, es decir, en el debate sobre el estado de la ciudad de Zaragoza, ya está haciendo promesas electorales. En mi próximo mandato, bueno, y asumiendo que va a ser la alcaldesa, bueno, yo también lo asumo, va a ser difícil quitarle el puesto, ¿no? Esto me parece muy interesante, no ya tanto porque haya utilizado uno de sus anuncios o que haya anunciado algo para más allá de 10 meses vista, sino porque ha dicho literalmente que antes de hacer este anuncio decía que a los zaragozanos les preocupa la burocracia, ¿no? La sobresaturación de burocracia. Vaya, qué curioso. Es una de las cruzadas habituales de Vox, la simplificación del papeleo. Y noto, se lo decía antes en mi intervención anterior, cómo el Partido Popular empieza a sembrar, yo creo que las ideas fuerza de lo que va a ser su campaña, ¿no? Por supuesto, entre sus medidas, pues copiar la de su principal socio, que es a su vez su principal competidor en las elecciones. Es decir, si el Partido Popular, además de todo lo que puede presumir, de su buena gestión, de que ha saneado las cuentas del ayuntamiento, de que ha bajado los impuestos, aunque ahí Vox tendría que solicitar derechos de autoría, pero bueno, de que ha bajado impuestos, de que ha reformado el Huerva, de que ha renovado 36 calles, de tantas y tantas cosas, pero claro, ¿por qué sigue aún así sin tener la mayoría absoluta? ¿Por qué aún así, pese a esta buena
aparentemente y presuponiendo que es una buena gestión, vamos a darle, pues si no es un sobresaliente redondo, si no es una matrícula de honor, oiga, un notable alto. Porque aún así hay gente en ese espectro de votantes que sigue prefiriendo votar a Vox? ¿Por qué los mensajes de Vox siguen calando en la sociedad zaragozana como para evitar que la alcaldesa de Zaragoza no logre esa mayoría absoluta? Entonces podría confrontar el modelo, este es el mío y ustedes los de Vox son mucho peores, pero fíjense lo que ha hecho. Ha dicho Vox gracias, va de corderico. Va de corderico, ya veremos si hay una loba escondida tras la piel de cordero, ¿no? Pero es, oye Vox, gracias, porque gracias a ti he podido hacer todo esto, pero sin, como quien no quiere la cosa, adopto también lo mismo que ofreces tú. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque en las elecciones autonómicas el Partido Popular también intentó ser la copia de Vox en algunas cosas, y cuando tienes la copia la gente quiere al original. Pero es que estamos a 10 meses vista, y en 10 meses pueden cambiar el relato, puede cambiar el discurso, es la pugna por el relato. Y yo creo que secretamente que el Partido Popular va a trabajar en convencernos de que ofrece no solo lo mismo que Vox, o sea, lo que convence de Vox, quiero decir, sino que además todo lo demás que también vende el Partido Popular. Esto ha sido un anuncio. Luego también me llama la atención que la forma de reducir burocracia y papeleo sea mediante una inteligencia artificial. A mí todavía me dan miedo, pero bueno, seguimos. Pues continuamos con más anuncios a bombo y platillo, muchos de ellos síntoma del acercamiento electoral. La alcaldesa prometía lanzar en 2027. Ah, en 2027. Eso es. O sea, que no solo ha hecho, perdona Marcos, o sea, que no solo ha hecho, yo es que me he tenido que venir antes a la redacción y Marcos se ha quedado hasta el final del discurso y yo esta parte no la había escuchado. O sea, que otra promesa electoral más. Exacto, promesas de cara a esa posible reelección de la alcaldesa. A la reelección, ¿vale? Un cheque bebé. Un cheque bebé para ayudar a aquellos zaragozanos que estén pensando en formar una familia, una cuantía de 300 euros por niño nacido o adoptado que podrá canjearse en farmacias. Para los menores con discapacidad la cuantía alcanzará los 400 euros. Uh-huh. En urbanismo, reforma de parques, puentes y canales. Parque Castillo Palomar, Parque del Agua y Montes de Torrero contarán con una renovación que se añade a las ya anunciadas como la del Parque de la Paz. También se renovará el Puente de Hierro con un lavado de cara que devolverá el color a la estructura e incorporará mobiliario y vegetación para convertirlo en un espacio de disfrute para los zaragozanos. Por último, una renovación que parece replicar a la del río Huerva, esta vez se llevará a cabo en el Canal Imperial, con la transformación del tramo entre Avenida San José y el Colegio Santa Ana. A mí me da la sensación de que he ido cogiendo, como todas las críticas que en algún momento durante estos últimos 3 años la oposición, cualquiera de los 3 partidos de la oposición, Zaragoza en Común, PSOE o Vox, le han ido reclamando o le han ido atacando con ello y que me da la sensación de que los ha recogido y dice, pues vamos con ello. Si no me parece mal lo que ustedes me proponen, ¿no? Y yo creo que aquí hay otra estrategia de dejar sin argumento a la oposición. O sea, habrá que ver esta tarde en la réplica de la oposición si la oposición va a poder acusarle de todo lo que tenía preparado, porque yo creo que tanto anuncio lo que hace es poner un poco en jaque también a la oposición. ¿Qué más? Precisamente, Juan, hablas de esas críticas de la oposición, pues en movilidad la alcaldesa ha anunciado la mejora de las líneas de autobús con la implantación de nuevos vehículos eléctricos, también mejora de frecuencias y un encargo de Chueca. Los técnicos del ayuntamiento elaborarán un estudio sobre la viabilidad de una línea de tranvía que una el eje este-oeste de la ciudad. Sí, pero por Arcosur, ¿no? Me parece que decía. Uh-huh. Es decir, tuvimos aquí a Tatiana Gaudes hace poco, la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, y nos dijo que la línea que propone la izquierda, que una Las Fuentes con Miralbueno, con Miralbueno no era con Valdefierro, que es imposible, que no hay espacio, que tendría que atravesar algunas calles por las que entonces ya no solo te cargas árboles y bancos y aparcamientos, sino que directamente te cargas la zona de tránsito por donde pueden pasar las personas. Entonces esta línea, bueno, es interesante, medida electoral, electoralista total. Yo me pregunto cómo conectas el eje este-oeste con Arcosur, que no está en el sur, en el eje exacto del, ¿no? Si tiras el eje norte-sur, no está exactamente sobre el eje, pero está bastante al sur. No sé, me parece interesante y curioso.
En materia de vivienda, el Ayuntamiento vuelve a apostar por ayudas para la rehabilitación de fachadas, patrimonio e iluminación. Otra de las promesas se centra en la inversión en seguridad, con más policías, infraestructuras y videovigilancia. Una lluvia de anuncios que concluía con más destinos para el aeropuerto de la ciudad, un convenio firmado con el Gobierno de Aragón que busca incrementar el número de destinos. Algunos sobre los que se trabaja, decía la alcaldesa: París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia. Bueno, y en el tema de la vivienda, pues en esa estrategia de contraposición de modelos, Pedro Sánchez hace esto, pero el Partido Popular hace esto otro. Por supuesto, una apuesta rotunda por construir más para aumentar la oferta, con vamos a decir, con la novedad de un programa para agilizar los trámites necesarios para desbloquear esas obras. Claro, una casa no se construye en 2 días. Bueno, un discurso de más de hora y media de la importancia que tiene el tercer debate y último de la legislatura en la ciudad de Zaragoza, debate sobre el estado de la ciudad. Es tan importante que es muy difícil poder resumirlo en 4 o 5 puntos como estamos haciendo nosotros. Y yo me pregunto, Marcos, ¿cómo lo estarán contando el resto de medios de comunicación? Pues como bien decías, nosotros hacemos nuestro análisis. Este es el que hacen los principales medios de la comunidad en su versión digital. El Heraldo de Aragón destaca el plan para el canal, el Cheque Bebé, un nuevo cuartel en Delicias, 250 viviendas de protección oficial y más vuelos como los principales anuncios de este discurso sobre el estado de la ciudad. O sea que el Heraldo ha abierto grande en pantalla, sumando en el mismo titular varios de esos anuncios. Exacto. Pasamos con el Periódico de Aragón, que abre su portada digital con la posibilidad de una línea 2 del tranvía, que es lo que comentamos. No me sorprende nada que el Periódico de Aragón abra con la línea 2. Como decíamos, un estudio encargado por el momento por la alcaldesa que analizará la posibilidad de conectar el eje este-oeste de Zaragoza. Insisto y me repito, me parece muy interesante. No sé si un poco, no sé, yo no sé cómo se conecta el eje este-oeste a través de Arcosur, no tengo ni idea. Aragón Digital habla de reformas que ya les hemos contado, como la del Canal Imperial o los nuevos destinos del aeropuerto de Zaragoza, aunque también de burocracia. Y es que Zaragoza agilizará los trámites para conceder la licencia de actividad, así como de los procesos de urbanización y reparcelación, con el objetivo de que el 90% se conceda en menos de un mes. Y cerramos con El Español de Aragón, que recoge el plan de renovación del Parque del Agua con la plantación de 60 cerezos en flor y una pradera naturalizada. Bueno, y para conocer qué más está pasando en Aragón, dejamos un momentito, en Zaragoza capital, hoy monográfico de la capital aragonesa, lo siento, es lo que hay, la actualidad hoy pasa por aquí. Y la actualidad pasa también por el Real Zaragoza. Tenemos cositas que contarles, nos vamos a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta. Los porches del Audiorama es tu lugar. Restaurante, socio, formación, deporte, tu centro comercial en La Romareda. Un espacio donde pasar las tardes con los amigos, formar tu futuro o disfrutar con la familia. De todo para todos. Os esperamos en los porches del Audiorama. Tu lugar. La casa, los niños, tus padres. ¿Necesitas ayuda? En Atudomi encontrarás la empleada de hogar que necesitas. Nos encargamos de todo por ti. Seleccionamos tu empleada de hogar y nos ocupamos de todos los trámites. Altas, bajas, contratos, sustituciones. Atudomi, tu hogar en buenas manos. Ildefonso Manuel Gil 26, Actur. Envía un WhatsApp o llama al 976 22 29 20. Vamos a ver, vamos con Deportes, actualidad zaragocista y con una noticia que realmente es de ayer, que hace más de 24 horas, pero que nos genera tantísima incertidumbre y tantísimas preguntas que no pierde su vigencia. Andrés Ramírez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Periodista deportivo, amigo y zaragocista. A ver, el titular sería que el Real Zaragoza anunciaba ayer que cambia de manos la propiedad al grupo inversor internacional
A.Aken, respaldado por ID Network. Seguro que lo he dicho mal, siempre lo digo a los oyentes del Baturrillo Político, siento mi pronunciación en inglés. A ver, señor Ramírez, ¿quiénes son estos hombres? Sí, pero si es lo de menos, lo de la pronunciación es lo de menos, pues bueno, llegan unos nuevos inversores, que es lo importante a la Zaragoza, que va a haber un cambio de propiedad, que en principio este grupo que nace en Guatemala, que después va a Estados Unidos, que tiene también inversiones o tiene participación en el Atlético de Madrid, en un equipo de Cali colombiano, coincidencia también de alguna forma con lo de Jorge Mas. De hecho, todo apunta a que este grupo aparece a través de Jorge Mas, que tiene muchos contactos en América, y no por parte de Juan Forcén, que fue el que sí hizo la negociación, el empresario aragonés, con Jorge Mas cuando llegó aterrizó en el Real Zaragoza. Entonces, en principio lo que sorprende es que pudiendo comprar el 51% de la sociedad, se va a hacer con el 75% de las acciones, que después se verá reducida a un 60 o 65%, porque hay pendiente, les recordamos a los oyentes, una ampliación de capital a la que ya han dicho que irían tanto Jorge Mas como Juan Forcén, que seguirían aproximadamente con un 20-30% entre los dos del accionariado del Real Zaragoza. O sea, vienen unos tíos de fuera que se van a hacer con el 75% de las acciones y el 25% restante lo van a mantener manos aragonesas, Juan Forcén y Jorge Mas. Y me acabas de decir que Jorge Mas, que por cierto lleva en el Real Zaragoza desde 2022, y me acabas de decir, Andrés, que Jorge Mas va a pisar Zaragoza, casi que el titular es ese. No, Jorge Mas no. En principio lo lógico... Para la ampliación de capital, ¿o mandará a su abogado? No lo sé, o lo hará por videoconferencia. En la última junta de accionistas, Jorge Mas parecía que iba a hablar por videoconferencia, al final no lo hizo, no lo sé. Mandará algún tipo de apoderado, porque él ya no va a ser tan importante en el accionariado del Real Zaragoza. En cualquier caso, hay un cambio, y lo importante, lo que me imagino, yo lo que decía era que en su momento, cuando Jorge Mas aterrizó en Zaragoza, es cuando él habla. Me imagino que tarde o temprano, estos días, cuando esté todo firmado, alguien en representación de esa nueva compañía que aterriza en el Real Zaragoza dará la cara, porque además son gente que también habla español, con lo cual me imagino que tarde o temprano conoceremos a alguna persona de esta sociedad para que nos hable de lo que esperan o de lo que quieren hacer en el Real Zaragoza. Ya veremos si vamos de Guatemala a Guatepeor, porque se supone que del Consejo de Administración del Real Zaragoza han desaparecido un montón de personas, entre ellos el Orguliam ¿no? Sí, Orgulian, la gente que estaba ligada al Atlético de Madrid. Hombre, pues vamos a ver, cuando una sociedad... Pero Andrés, una pregunta. Pero entonces nosotros siempre nos hemos aquejado en las tertulias zaragocistas y siempre que hemos hablado contigo aquí en los micrófonos y fuera de ellos, que cómo se van a hacer bien las cosas en el Real Zaragoza si hasta la mínima decisión tiene que pasar por 7 hombres y 7 decisiones distintas y 7 opiniones diferentes. Mi pregunta... Hombre, ahora va a cambiar. Esa era mi pregunta. ¿En qué va a cambiar la situación? Hombre, va a cambiar porque en el momento que hay una parte del accionariado que tiene más del 51%, es lo normal que decida, que se deje aconsejar por Jorge Mas y por Juan Forcén, que vive en Zaragoza y que es aragonés, lo normal. Pero, repito, insisto, es una especie de fondo, una especie de empresa que... Y ahora, perdón Andrés, mi pregunta es si van a dejar trabajar a Lalo Arantegui, al director deportivo. Ahí se abre un interrogante. Digo esto porque... Y es el más grave de ellos. Sí, no, a mí me llama la atención. Me llama la atención que el director deportivo, que es el que está organizando la parte más importante del Real Zaragoza de cara a que la próxima temporada el equipo consiga el ascenso a la segunda división, pues es un hombre que no viene de parte de los nuevos empresarios. Lalo Arantegui ha reconocido en muchas ocasiones que él es un hombre de Forcén. Por medio... está el zaragocista. Me quedan 30 segundos, Andrés. Cuartero, que aparece en todos los caldos. Entonces veremos a ver. Yo lo que espero es que parte de los ingresos que el Zaragoza va a recibir por traspasos se lo pongan en manos de Lalo Arantegui para que pueda terminar de perfilar plantilla en las mejores condiciones. Pero veremos. Te tengo que dejar. Te dejo, Andrés. Gracias. Buenos días. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Marcos Murcia. Gracias y hasta mañana. Gracias, Juan. Hasta mañana. A ustedes, oyentes, feliz miércoles. Que lleven el calor de la mejor manera. Adiós. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español. ¿Dónde va?
Y mi Dulcinea, ¿dónde estará?